profesora y compañeros. Vamos a estar dándole la charla. El grupo está integrado por mi persona, Jocelyn Serracín, Oriana Serrano, Jocelyn Ortega y Alexander Delgado. Con ustedes, mi compañera Oriana. Buenos días, profesora, estudiantes y compañeros. Mi tema es la sensibilidad somática. La sensibilidad somática es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Estos sentidos se componen de las sensibilidades especiales, que aluden específicamente a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio. La sensibilidad somática se divide en 3 tipos de fisiológicos. La sensibilidad somática mecanorreceptora, la sensibilidad somática termorreceptora y la sensibilidad somática del dolor. También se añaden este tipo de sensibilidades. La sensibilidad heteroreceptoras, la sensibilidad propioreceptoras, la sensibilidad visceral y la sensibilidad profunda. La sensibilidad somática la tenemos en todas las partes del cuerpo. Como ya mencioné, va en el oído, puede ser en la cabeza, en los músculos, tendones, en sí en toda la parte del cuerpo. A continuación, mi compañera. Bueno, voy a explicarles un poco sobre la sensibilidad visceral. Podemos decir que es una estructura hueca del tracto alimentario y sus alternaciones. Se ha involucrado en la génesis de la mayoría de los trastornos funcionales y su corrección o modulación fundamental. La mayoría de los esfuerzos actuales son la corrección, los farmacológicos que buscan la supresión o alivio de síntomas asociados a estas alteraciones. Aquí podemos ver una imagen que nos dice que como el dolor visceral, eh, es que las vísceras son sensibles, la cápsula del hígado, conductos biliares, los bronquios y la pleura parietal. La dispepsia funcional es un trastorno malentendido fisiopatológicamente lleno aún de equívocos diagnósticos y sujeto permanentemente de cambios en su definición. La clasificación y enfoque terapéutico, dada de la prevalencia de la entidad, parece útil revisar la conceptualización actual de la dispepsia y el papel de la sensibilidad visceral como el elemento disparador fisiológico de la movilidad en su fisiopatología. También estuve leyendo que algunas personas que sufren de sensibilidad visceral pueden tener algunos síntomas o físicamente pueden estar pálidos, sudoración, tener náuseas, cambios en la presión sanguínea y en la frecuencia cardíaca. También dice que el músculo liso y el órgano hueco que son sensibles al estiramiento, la hipoxia y la inflamación. Y el dolor es usualmente referido, es localizado, dice, es un poco difuso. Ok, ahora sigue mi compañero. Sí, buenos días. ¿Qué son los ritmos biológicos? Se entiende por las oscilaciones que se dan, los niveles y las variaciones fisiológicas dentro de un intervalo de tiempo. Estas oscilaciones dependen de un cronómetro o un reloj interno, de variables externas o ambientales que intervienen en una sincronización.
Los ritmos biológicos, por ejemplo, son un ritmo que tenemos que nos indican cuándo beber, cuándo comer y cuándo dormir. Tipos de ritmos biológicos y su función. Son 3 tipos de ritmos, los circadianos, los infradianos y los ultradianos. Los circadianos son aquellas necesidades o hábitos corporales que carecen de cada 24 horas aproximadamente. Los ritmos infradianos son aquellos hábitos o actividades del organismo que se dan con una cadencia inferior a las 24 horas. Es decir, menos de una vez al día que le pueden producir estos cambios. Los ritmos ultradianos. Este ritmo viene siendo los latidos del corazón al momento de que uno parpadea, el ritmo de la respiración o los ciclos REM del sueño que ocurren cada 90 minutos. ¿Cómo mantener los ritmos biológicos? Para evitar estas consecuencias, nosotros necesitamos unas variables por decirlo así, nosotros necesitamos tener unas viene siendo, más que nada, viene siendo mantener una rutina diaria, por decirlo así, levantarse y acostarse a la misma hora, mantener una rutina incluso hasta el momento de que uno esté de vacaciones o esté libre en la casa, comer siempre a la misma hora y llevar una agenda diaria de nuestros hábitos que nosotros realizamos. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre la vigilia. La vigilia es la forma de general el estado de conciencia que antecede al sueño. Muchas veces por alguna razón particular una persona retrasa el momento de dormir. También se denomina vigilia a la situación problemática en que una persona no logra conciliar el sueño, ya sea por nervios, ruido o algún otro factor. Sueño. Si no se duerme lo suficiente, su cerebro tiene problemas para desempeñar funciones básicas. Puede tener problemas para concentrarse o recordar cosas. Puede tener mal humor y reaccionar de manera violenta con sus compañeros de trabajo o sus seres queridos. Al igual que su cerebro necesita dormir para recuperarse, su cuerpo también lo necesita. Cuando no duermes lo suficiente, su riesgo de se puede padecer de varias enfermedades que incrementan, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, enfermedades del corazón por falta de sueño que pueden llevar a una presión arterial alta e inflamación. 2 cosas que pueden dañar su corazón. Muchas gracias. Excelente, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Correcto, dígame. ¿En qué tiempo el cuerpo se acostumbra a esos nuevos hábitos que el compañero estaba diciendo? Porque cuando uno está todos los días activo, o sea, uno está acostumbrado a, un ejemplo, levantarse a las 6 de la mañana, pero ya el cuerpo cambia cuando está de vacaciones por mucho tiempo como a ese mismo hábito, como que se desacostumbra. ¿Qué tiempo volvería a retomar esos hábitos nuevamente? Bueno, con respecto a los hábitos del sueño, yo creo que mis glándulas pineales y pituitarias no funcionan muy bien. Nunca he podido recuperar como el ritmo circadiano, ¿no? Me cuesta un poquito. Demasiado sueño acumulado, asumo yo. Por ejemplo, en los viajes, viajes larguísimos. Por ejemplo, la vez que estaban regalando becas a China, me tocó y de ida no fue tan pesado porque salimos de día, llegamos de día, no hubo problema. Desempacamos, yo arreglé unas cositas, después del almuerzo sí me entró sueño normal, me fui a dormir, me levanté a la hora de la cena y estaba perfecto.
Aparte que traté de dormir lo más posible en el avión. Cuando regresamos, sí siento que hubo como el desfase porque tenía que, el viaje de China a Panamá, ¿no? Hubo retraso en los vuelos, no descansé bien, el vuelo lo sentí eterno. Encima cuando llegué a Panamá, tenía que salir del aeropuerto, ir a la terminal, coger un bus y venir a Chiriquí. O sea que de regreso sí sentí que no estaba bien. Nosotros llegamos y eso fue un solo sueño hasta el día siguiente. Todavía al día siguiente me sentía un poquito cansada, como que no había dormido bien, pero ni modo, ¿no? Entonces, en realidad va de acuerdo a cada cuerpo. Todos los procesos cíclicos dependen del cuerpo y la cantidad de neurotransmisores y hormonas que uno produce. Y la capacidad de adaptación puede ser lenta o puede ser rápida. Igual que los receptores que tenemos en piel que hablábamos en la clase anterior, hay receptores específicos que son lentos y hay receptores rápidos y hay receptores mixtos. Entonces, asimismo, a nivel cerebral, los ciclos llevan como ese juego de que lento, rápido, o de acuerdo también a cómo hemos ido acoplándonos a la vida durante el transcurso de la misma, ¿no? Entonces no le puedo decir que yo me regulo a las 5 horas, a las 24 horas, etcétera, etcétera, porque cada quien es un mundo. O sea, pareciera que somos iguales, pero en realidad por dentro no lo somos. Cada quien tiene sus ciclos, sus regulaciones y su producción de neurotransmisores y todo lo demás. Además que hay otras cosas que afectan los ciclos y las regulaciones, por ejemplo, el consumo de drogas o estupefacientes, ¿no? Muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien, les iba a preguntar, con respecto a los ciclos, hubiera sido importante que colocaran qué estructura se encarga de cada ciclo, porque los ciclos no se dan todos en el mismo lugar. Sé que solamente les tocaba los de el circadiano y una descripción general de los ritmos biológicos, pero sí tienen que especificar pues que el circadiano, dónde se da y qué se produce durante el ritmo de vigilia y sueño. Se producen hormonas, se producen sustancias necesarias para, por ejemplo, el crecimiento de los niños. Los niños crecen cuando duermen. Entre más duermen, más crecen, porque es durante la etapa del sueño que se produce la hormona del crecimiento. Entonces son detallitos importantes que son básicos saberlos. O sea, ¿por qué los niños crecen tanto? ¿O por qué los niños duermen tanto? Es porque necesitan el proceso de sueño para ellos poder terminar de desarrollarse luego de nacer. ¿Alguna otra consulta? Si no, entonces proseguimos con el otro grupo. Atención Marlene, Jennifer Montes, Mariana Sánchez, Sidey Sánchez. Profesora, ¿me confirma si se observa la pantalla? Sí, correcto, sí se ve.
Buenos días, profesora y compañeros. En el día de hoy nos corresponde pues hablarles sobre la regulación de la temperatura y la regulación de la ingestión de alimentos, donde mi grupo está conformado por Montes Jennifer, Sánchez Mariana, Sánchez Ide y mi persona Marlene Atencio. Regulación de la temperatura del cuerpo humano. Según Guyton, el cuerpo humano tiene la notable capacidad de regular su temperatura corporal en la franja entre 98 y 100 grados Fahrenheit, cuando la temperatura ambiente está aproximadamente entre 68 y 130 grados Fahrenheit. Estos son datos de un cuerpo desnudo y el aire seco. Los mecanismos de transferencia de calor externos son la radiación, la conducción, la convección y la evaporación de transpiración. Por ejemplo, la radiación. Podemos dar el ejemplo de la transmisión de ondas electromagnéticas a través de los hornos o microondas. En la conducción, podemos poner el ejemplo de cuando tenemos pues los cuchillos que tienen un mango de madera. De esta manera pueden romper lo que es la conducción del calor. La convección. Podemos decir o dar un ejemplo de, por lo menos cuando nos secamos las manos o el pelo o el cabello, estos son lo que provocan la calor con convección forzada. También tenemos pues el ejemplo de la evaporación de la transpiración, que es por lo menos cuando ponemos la ropa al sol o en los casos cuando llueve, que se hacen esas pequeñas charcas en la calle y al momento de salir al sol, pues ya hay una evaporación. A continuación, mi compañera Jennifer. Buenos días. Seguido de lo que mi compañera Marlene ha dicho, les puedo decir que los seres humanos somos homeotermos, quiere decir que regulamos la temperatura corporal sin depender de amplias variaciones que puede tener el ambiente. Que la regulación de la temperatura está controlada fundamentalmente por el centro termorregulador, el cual está localizado en la región preóptica del hipotálamo, que está cerca del piso del tercer ventrículo. El hipotálamo es una parte del encéfalo que está en el cerebro, que produce hormonas para controlar la temperatura. También les puedo decir, como vemos en la imagen, que la temperatura corporal disminuye cuando los vasos sanguíneos se contraen. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se puede reservar el calor en el cuerpo, o sea, que el cuerpo mantiene su calor normal. O sea, y cuando la temperatura aumenta, es cuando los vasos sanguíneos se dilatan. Y aquí pues el cuerpo puede perder la normalidad de su temperatura. A continuación, mi compañera Mariana. En la producción del calor del cuerpo, en estas condiciones, se mantiene casi constante. A medida que aumenta la temperatura cutánea, si la temperatura de la piel cae por debajo de los 36 Celsius, se pone en marcha una variedad de respuestas para conservar el calor en el cuerpo y aumentar su producción. También la temperatura del cuerpo está regulada por mecanismos de retroalimentación neural que operan principalmente a través de hipotálamos, ya que no solo contiene los mecanismos del control, sino de los sensores de la temperatura. A continuación, mi compañera Sidey. Como se menciona anterior en la compañera Mariana, hay factores que incluyen como son
para aumentar el calor en el cuerpo, la parte sanguínea, o sea, la parte interna de nuestro cuerpo, el vaso de constricción para disminuir el flujo del calor a la piel, cese de sudoración, temblor para aumentar la producción de calor en los músculos, secreción de adrenalina, tiroxina para aumentar la producción de calor. Observamos allí la imagen que es cuando a nosotros el cuerpo de adentro hacia afuera empieza a emanar esta temperatura. Y pues entonces tratamos nosotros de neutralizar utilizando algunos artículos que tenemos en casa o posiciones. Por ejemplo, aplicar compresas frías, utilizar ventilador, elevar los pies, administrar mucho líquido, o sea, tomar agua. Esto lo hace pues una persona cuando recurrentemente le sucede esto o por algo le ha provocado esta parte de aumentar la temperatura en el cuerpo. Esta es la primera parte de nuestra exposición. Profesora, ¿me avisa si se observa la segunda diapositiva, por favor? ¿O algún compañero? Sí, sí se observa. Bien. El segundo tema que nos ha correspondido es la regulación de la ingestión de alimentos. Esta parte es muy compleja porque obviamente depende de muchos aferentes. Se puede tratar de una función duodal integrada por impulsos opuestos, en el caso del apetito y la ansiedad. La más elemental es la disminución de nutrientes en la sangre, como glucosa en el hipotálamo. Tal vez en sitios receptores claves como el tallo cerebral. Es la parte pues donde depende o inicia la parte compleja por estas dos puntos opuestos que tenemos en la parte interna de la ingestión de los alimentos. A continuación, mi compañera Mariana. En la absorción de nutrientes, el organismo, al requerir varias horas para la absorción en las cantidades adecuadas de los nutrientes en sangre, necesita evitar señales para la ingesta continua de alimentos. Los factores que controlan la ingesta inmediata de alimentos es el llenado gastrointestinal y nivel de alimentación. Durante la distensión del tubo digestivo, se mandan señales ante el estiramiento sobre todo del estómago y del duodeno. En los factores humorales suprimen alimentación, colectoquímica, glucagón y insulina. En esa son liberadas tras la entrada de la grasa en el duodeno, ejerce un efecto sobre los centros de alimentación y reduce la ingesta. En los receptores bucales miden el consumo de alimentos. Se hizo un experimento de animales, cual se pudo presenciar que estos detenían su alimentación e incluso ante la ausencia de un llenado gástrico. Por supuesto que la presencia de factores bucales con el proceso de masticación, salivación, deglución y gustos, que de muchas maneras se miden en cantidades de alimentos y que han sido atrasados. A continuación, mi compañera Jenny. Voy a hablarles sobre la regulación intermedia y tardía de la ingestión de alimentos. Es el mecanismo que controla la ingesta, la cual está relacionado con el estado nutritivo. Como mi compañera Mariana dijo, se hizo estudios en animales donde
puedo decir que un animal que ha ayunado durante mucho tiempo consumirá volúmenes muy superiores a otros que no han ayunado, o sea, que no se han alimentado. Puedo decir que los factores de regulación se pueden dividir de forma inmediata y tardía, como lo menciona. Cuando es tardía, se encarga del mantenimiento de los depósitos energéticos dentro de la normalidad. A continuación, mi compañera Marlenes. Regulaciones entre la temperatura corporal y la ingestión de alimentos. La interacción entre el sistema termorregulador y el regulador de la alimentación hipotalámicos inducen a bajas temperaturas. El organismo tiende a sobrealimentarse para elevar su tasa metabólica y suministrar una mayor cantidad de grasa para su aislamiento. También podemos decir que el hipotálamo es muy importante en la regulación de la ingesta de alimentos, ya que los núcleos laterales se encuentran en el centro de la alimentación y los núcleos ventromediales está presente el centro de la saciedad. Muchas gracias. Retrocedió ya para atrás. Ok, cuidado. Usar la P90 para levantar mi distancia. Vamos a comer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Mire, yo sí tengo. Bien, jóvenes, esto ya lo hicieron en su taller. Todos lo hicieron en el taller. Así que la pregunta es para todos, no solo para el grupo que acaba de exponer. Las diferencias entre hambre, saciedad y apetito. Profesora, para mi concepto, la diferencia de los tres pudiera ser que la saciedad, es cierto, comemos, pero al final del camino nunca nos sentimos llenos y seguimos comiendo una y otra, porque a mí me ha pasado, ya sea por un tema emocional o de estrés. Es como la ansiedad me lleva a que no me siento llena de nada. Tengo apetito de comer algo, es como si fuese un antojo. Tengo apetito de comer un arroz de camarones y yo me lo como. En el caso personal, no sé si se ajusta a la definición, profe. Y lo que es el hambre, pues son las 3 horas que papá Dios ha colocado y que uno dice, bueno, tengo hambre porque es hora de desayuno, tengo hambre. El metabolismo me está diciendo la hora en que debo alimentarme del almuerzo o la cena. Una de las 3 horas, de las 3 horas de alimento, se puede bypassear y puede provocar la primera, que es la ansiedad de comer y nunca se siente lleno, porque como que el mismo cuerpo ha provocado cierto cuadro puede ser de gases e incluso dolor al comer por otra dolencia ya interna en el estómago. Entonces, no sé si de pronto se acerca la idea que tengo a título personal
cuando tengo esas tres cosas, porque honestamente las tres las he vivido y pues que unado tengo la complicación de la gastritis. Para ver si de pronto se atinó a la definición de alguna de las diferencias de las tres, profe. ¿Alguien más tiene algún aporte referente a los tres términos que acabamos de discutir? Bueno, creo que buenos días. Lo que es el hambre es una sensación que como que de nuestro mismo organismo manda el estímulo al cerebro y comunica de que tenemos hambre. La saciedad es otro estímulo también como que automáticamente nos refleja el organismo de que estamos en plenitud. Y el apetito no es una comunicación de uno de los órganos, sino es como nuestra sensación de olfato, el gusto, nos dio ganas de comer algo y ahí es donde nace el apetito. Creo que se relaciona un poquito en lo que es similitud y no similitud, lo que es el hambre y la saciedad. Y el apetito es como algo que va ahí, pero en realidad la diferencia se hace entre el hambre y la saciedad. Correcto, ¿alguien más? Yo, profe. Dígame, Oris. Es como dice la compañera Sidey y la compañera Dimelsa, que el apetito es como el deseo de comer porque está antojada, por complacer el cuerpo, como el placer de comerse un arroz de camarones. ¡Ay, qué rico el arroz de camarones! Y el hambre es como el instinto de supervivencia que nosotros tenemos como ser humano, que nuestro cuerpo nos los pide, porque si no comemos a tal hora, ya nos sentimos débil, nos sentimos mal. Y la saciedad es como la plenitud de que estamos llenos, ya no, que estamos a tope, ya no queremos más. Siento yo que es así. Ok, entonces ahora para los compañeros de la exposición, ¿quién regula cada cosa? ¿Quién regula el hambre? ¿Quién regula la saciedad? ¿Quién regula el apetito? Bueno, el apetito más que nada tiene que ver con la regulación a nivel cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de lo que dijo Dimelsa, lo que olemos, lo que vemos y otros aspectos psicológicos como la ansiedad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las regulaciones de que yo necesito comer, o sea, hambre? ¿Y cuál sería la regulación de que ya debo dejar de comer porque ya estoy lleno? El hipotálamo es el que le manda la señal de que uno tiene hambre. O sea, es la parte que está en el cerebro que nos dice a nosotros que necesitamos comer, que tenemos hambre. Ok, bien. Me faltaron 15 estudiantes. Bien. Para la próxima semana, entonces, vamos a tener los siguientes grupos. No tengo aquí. Creo que es el grupo 3, 4, 5 y 6. Bien. Y la clase entonces de hoy se va a enviar por diferido, es decir, asincrónica. Yo la grabo, la subo y les pongo el enlace del video de explicación en la plataforma, igual que hicimos con la clase número 1. Profe, una pregunta.
Estas Ajá. diapositivas que presentamos el día de hoy, ¿hay que subirlas a la plataforma? Sí, y enviárselas a sus compañeros. Ah, ok, gracias. Ok, recuerde que todo esto viene en el examen. Más que nada tienen que, a manera de recomendación para los siguientes grupos, no pongan demasiado texto en las diapositivas, estamos de manera virtual. Si cuando estábamos presencial demasiado texto, no se veía bien en el tablero o en el televisor, imagínense ahora acá en una computadora y peor aún en un teléfono. ¿Ok? Así que les agradezco que sigan las reglas del 7×7. 7 líneas máximo, 7 palabras por líneas máximo. Los colores, el contraste de los mismos estaba bien. Lo único era el tamaño de la letra. Demasiado texto en las diapositivas y tienen que leer en casa antes de venir a leer a la clase. Porque independientemente de que estaban leyendo la diapositiva, se notaba que no habían leído mucho el tema, porque se enredaban cuando tenían que hablar. Los términos quizás sean nuevos, quizás no tan nuevos, porque todo esto se da en biología en el colegio. Y tienen que leer. Si usted ve que el término es muy complicado, léalo una y otra vez hasta que le salga ahí más o menos bien. ¿Ok? Eso es parte del dominio del tema. Los resúmenes estuvieron bien. Y bueno, más que nada esas son las recomendaciones, los tamaños de la letra, la cantidad de texto en las diapositivas y practicar lo que van a decir. Bien, entonces, si lo suben a plataforma, por favor, comparten con sus compañeros, ya sea el trabajo escrito o las diapositivas. Y entonces creo que en plataforma ya están las asignaciones de esta semana. Yo las subí casi todas desde la semana pasada. La única que no he podido subir es, porque no la he terminado de hacer, es el proyecto final, ¿ok? Que no va a ser un examen, sino que va a ser una especie de cuestionario, como una guía de estudio, que en teoría era lo que tenían que estudiar para el examen, pero simplemente van a desarrollar la guía de estudio, no van a hacer examen. Esa es la única que no he terminado, pero sí están las indicaciones de la misma. Lo único que no he subido el texto a desarrollar. Pero están todas las asignaciones ya de todas las semanas. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien ya había visto las asignaciones? Sí, buen día, profesora. Solo la número 2, profe, era la que había tenido chance de ver. Sí, es que creo que las dejé bloqueadas, pero están todas ya. Ok, buen día, profesora. Profesora, la presentación se puede, la charla se puede presentar en utilizar otros métodos para presentarla. Sí, claro, como no sea... la aplicación lo decía, puede ser en PowerPoint, puede ser una aplicación en línea, puede ser PDF, como ustedes gusten. Ok, gracias, profe. Ok. Profesora, 2 preguntas y sí me gustaría salir de la duda para que de repente no de apuro tengamos que hacer X asignación. El sábado pasado yo había entendido que para hoy había como un parcial virtual de las diapositivas que usted había presentado el sábado. ¿Ya no va a haber parcial? Y la segunda pregunta es, también había entendido que por sábado se iban a presentar 2 grupos. Ahorita acaba de mencionar que el siguiente sábado van 4 grupos. Ok, déjenme abrir de nuevo la... Espérate.
Si hay parcial, ya le muestro qué día es el parcial. Y son 4 grupos la otra semana, eso está ya en el cronograma. Es porque la otra semana es cardiovascular y respiratorio, o sea, son 2 unidades en una clase. Creo que es la única clase que pero no había otra forma de completar el temario que la universidad pide. ¿Qué pasa? Este es el temario, ¿no? Las unidades. La de la semana pasada. Sí. Las subrayadas son los temas que sus compañeros ya hablaron el día de hoy. ¿Ok? La próxima semana son 2 unidades, cardiovascular y aparato respiratorio. Por lo tanto, son 2 grupos por cada unidad. Un total de 4 grupos para la próxima semana. El parcial es el 30 de enero. ¿Ok? Incluye las unidades 1, 2 y 3. Y y así sucesivamente, entonces, vamos viendo. Igual, creo que esta semana también son 4 grupos. La semana del 13. Ah, ok, profesora. El Ya, ya. segundo examen. O sea, en el cronograma está ya las fechas de los exámenes. Y obviamente incluye las unidades tratadas antes de esa fecha. Ok, profesora, entonces, la presentación o la clase que usted iba a dar hoy era sobre el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, las dos. Sí, es correcto. La presentación de hoy es cardiovascular y respiratorio. Y la próxima semana, entonces, los grupos correspondientes a cardiovascular y respiratorio. La guía o la parte introductoria, eso también está en la plataforma, en materiales de clase. O en la unidad 1, no recuerdo cómo lo guardé, pero sí está todo eso con las fechas y las asignaciones y los porcentajes. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces recuerden enviar a sus compañeros los temas que expusieron el día de hoy y yo les aviso cuando les pongo el enlace de la clase, del video de la clase, perdón. Gracias, profe. Profe, una preguntita. ¿La segunda unidad ya está abierta? Voy a revisar. Que dice taller número 3. Ajá. Correcto. Voy a revisar y si no, entonces la habilito. Ese sería para la siguiente clase, perdón, en la semana trabajarlo para entregarlo Correcto, es la asignación de hoy. Ok. Gracias, profesora. Profe, ¿las diapositivas se comparten por mensajero? Las del trabajo, las que son para calificar. Sí, hoy, las de hoy. No, eso tiene su espacio. Ahí deben colocar el trabajo escrito y las diapositivas. Profe, pero deben de compartirlas en el grupo, ¿cierto? Porque todos debemos de tener ese material. Sí, correcto. Es que tienen que subirlas para yo calificar, pero en ese lugar solo las veo yo, así que deben compartirlas por otro medio con sus compañeros. Listo, profe. Profe, que acaba de decir que hay que hacer un trabajo en Word y otro en la aplicación que se vaya a interactuar. ¿Serían 2?
Es correcto, en las indicaciones estaba escrito que el 10% de la nota es el trabajo escrito, lo que usted investigó, y el otro 10% era la presentación y la forma de resumen. Ok, gracias, profesora. Y eso se entregaba hasta hoy a las 8 de la mañana, lo que significa que si no lo entregó, ya no lo puede entregar. Lo puede enviar por mensajero, pero trate de enviarlo hoy porque si no lo envía hoy, yo le bajo puntos. Pero se envía entonces por mensajero, profesora. Sí, porque ya la actividad cerró. Profesora, ahí estoy viendo que en la unidad, ya le digo, la unidad 2, hay un espacio que dice investigación y presentación. Lo que entiendo que todos tenemos que subir nuestra presentación en Word y ya sea la aplicación que uno escogió para hacer la presentación, hay que subirlo ahí, ¿verdad? Todos los grupos. Correcto, allí hay que subirlo. Pero entonces, abierta hasta el 20 de febrero, ok. Sí, pero yo voy calificando según el día. Yo les dije que era hasta antes de la clase, o sea, hasta las 8 de la mañana del sábado. Cada grupo tiene hasta las 8 de la mañana del sábado para entregar. Bien, listo. Entonces nos retiramos, jóvenes. Que tengan buen fin de semana.